y damos inicio a la... Bien, yo creo que ya podemos dar inicio. Entonces, bienvenidos con las muy buenas noches, que estoy también visualizando el chat. Bienvenidos a la segunda webconferencia del curso de electromagnetismo, que por cuestiones académicas no fue posible realizarla antes, pero ya les expliqué en el mensaje que hubo un desplazamiento en cuanto a tiempos de entrega y retroalimentaciones, de tal manera que ustedes puedan realizar la actividad sin inconvenientes y se comunican conmigo por medio del correo interno del curso, por medio del campus virtual. Esta webconferencia trata de la segunda unidad del curso relacionada con el magnetismo. Estamos aquí entonces en la segunda unidad, la que tiene que ver con los campos magnéticos estáticos o la llamada magnetostática. Entonces, bueno, esas eran las indicaciones en el foro. Igual también todo lo que ustedes hayan enviado al foro, todo les será retroalimentado. Es importante, por favor, que envíen en el formato de entrega, la entrega final, utilicen el formato de entrega que se les envió en la apertura del foro, el formato de entrega donde están los espacios donde ustedes deben responder cada una de las preguntas, formato de entrega que en este momento les voy a indicar acá. Este es el formato que ustedes ya conocen todo, donde están las indicaciones, donde están los espacios, donde están los ejercicios distribuidos, de tal manera que ustedes sepan dónde responder cada una de las preguntas. Por favor, respetar este formato de entrega para que ustedes también de una manera organizada puedan reportar cada uno de sus avances, cada desarrollo de cada uno de los ejercicios en los espacios destinados para ello. Entonces ese es el formato de entrega. Ahorita lo estaremos viendo también a medida que se estén desarrollando los ejemplos de los ejercicios a trabajar. Bueno, siempre es conveniente recordar en estos cursos de física que se tiene que respetar, o lo que se mantiene en la comunidad es reportar las magnitudes físicas en las unidades. Hay que definir los sistemas de unidades para que la comunicación sea clara y se entienda qué es lo que se está comunicando, qué es lo que se está midiendo, en qué unidades. Entonces, importante que cuando se define una nueva cantidad física, saber en qué unidades es que se debe expresar. Recuerden que estamos trabajando en el Sistema Internacional de Unidades. Entonces, en ese sistema internacional es que se va a reportar las cantidades físicas. Ya en esta segunda unidad, si bien en la primera se trabajaron unidades vectoriales, pues en esta segunda se hacen aún más importantes esos conceptos vectoriales de las cantidades físicas. Tenemos magnitudes tanto escalares, que se representan mediante un número y una unidad, pero también magnitudes vectoriales a las cuales no solamente se representan mediante un número y una unidad, sino que se les debe dar un sentido y una dirección. Se representan gráficamente mediante una flecha. Entonces, hay que saber, por ejemplo, cuando en una pregunta me están solicitando el vector resultante, como puede ser el vector fuerza o el vector campo magnético, por ejemplo, o el vector campo eléctrico, o si solamente me están pidiendo la magnitud. Es bien importante. Si me piden la magnitud, solamente se reporta el número y la unidad, y hay que saber cómo obtener la magnitud de un vector. Ya el magnetismo, para hablar propiamente del tema de esta unidad, tiene que ver con esa propiedad física con la que muchos hemos tenido interacción, que tiene que ver con aquellos materiales que tienen la capacidad de atraer o repeler ciertos materiales que por lo general son metales. Históricamente, pues fue descubierto el magnetismo en la magnetita, en esas piedras que los griegos descubrieron hace cientos de años, y después se entendió la teoría del magnetismo, que eran ciertos metales o que se desarrollaba gracias a las propiedades electrónicas de la materia, gracias a que tenían imanes pequeños, gracias a que tenían algo llamado momentos magnéticos los materiales, se generaba algo macroscópico que es un campo magnético. Campo magnético como el de la Tierra, donde podemos, en esta imagen tenemos la representación de la Tierra como un imán gigante, donde tenemos acá representada la capacidad que tiene el núcleo terrestre de tener un magnetismo, o sea que él se puede modelar a través de un imán permanente que tiene sus polos sur y norte.
donde aquí se están representando también las llamadas líneas de campo magnético. Y lo que se representa acá, esto es una imagen de uno de los libros de la bibliografía, es que esas líneas de campo magnético son tales que si nosotros ubicamos una brújula que es un instrumento que todos o la gran mayoría de nosotros conocemos, un instrumento que reacciona al campo magnético terrestre o a un imán. La aguja de esa brújula reacciona a un imán. Entonces aquí lo que se está indicando es la aguja de una brújula, dependiendo de dónde se ubique, esa aguja de la brújula va a apuntar en la dirección tangente a la línea de campo magnético. ¿Ok? Entonces, por ello, dado que la Tierra tiene un campo magnético, se utiliza ese instrumento para orientarse, puesto que el sur magnético de la Tierra coincide con el norte geográfico de la misma y por ende el polo norte de la aguja de la brújula va a apuntar en la dirección del sur magnético de la Tierra, o sea, al norte terrestre. En la gran mayoría de lugares sobre la superficie de la Tierra, la aguja de la brújula va a apuntar hacia el norte geográfico, salvo en los polos, que es una región donde no podemos utilizar ello, puesto que ya estamos en esa región polar magnética. Ahora, una propiedad muy importante de los imanes radica en que si yo fracturo un imán, y supongamos que tenemos este imán acá, él tiene su polo norte y su polo sur. Si yo lo fracturo, yo lo que voy a obtener son, digamos que lo dividimos en dos partes, voy a obtener dos imanes, cada uno de ellos con su polo norte y su polo sur. Esa es una propiedad que se expresa en el lenguaje del magnetismo como que no existe el monopolo magnético. O sea, yo no soy capaz de partir un imán y solamente quedarme con su polo norte o solamente quedarme con su polo sur. Siempre, independientemente del tamaño de estos fragmentos, yo voy a tener siempre dos imanes, tres imanes, cada uno de ellos con su polo norte y su polo sur. Esto para los imanes permanentes, ellos tienen una propiedad magnética. Pero resulta que no solamente se descubrió históricamente que habían imanes permanentes como las piedras o como algunos metales, sino que si se coloca una brújula cerca a un conductor, inicialmente por el conductor no está circulando corriente, entonces la aguja de la brújula no va a sentir nada, no va a tener ningún tipo de deflexión, no se va a cambiar su orientación. Sin embargo, si se hace pasar corriente a través del conductor, la aguja de la brújula responde. Y recuerden que la aguja de la brújula responde a la presencia de campos magnéticos. Así que la presencia de una corriente por un conductor implica un campo magnético. Y más aún, la dirección de la corriente va a hacer que la aguja se deflecte en una dirección o en otra. O sea que también depende no solo de la presencia de corriente, sino de la dirección de la misma campo magnético general. Así que vemos que la presencia recuerden que la corriente significa carga en movimiento, entonces la carga en movimiento genera campos magnéticos. Vimos en la unidad pasada que se generan campos eléctricos cuando se tiene carga. La presencia de carga en un lugar del espacio implica que se genera un campo eléctrico y con ello podemos hablar de una fuerza eléctrica, ¿cierto? Y si colocamos una carga llamada carga de prueba en presencia de un campo eléctrico, pues esa carga, si es una carga, por ejemplo, una carga positiva, ella va a reaccionar sintiendo una fuerza que se aleja de la fuente del campo eléctrico. Si el campo eléctrico es también generado por una carga positiva, suponiendo que el campo eléctrico en esta situación hubiese sido generado por una carga positiva, entonces se genera un campo eléctrico que se aleja de la misma carga. Pero esas eran cargas que podían ser estáticas. Mientras que ya hablamos de campo magnético cuando tenemos carga en movimiento. Entonces, dos principios fundamentales. Cuando tenemos carga en movimiento se genera un campo magnético. Y cuando hay una carga en movimiento en presencia de un campo magnético, siente una fuerza. Y eso es lo primero que vamos a ver. Entonces, las cargas de movimiento generan campo magnético. Por otro lado, si ya tenemos el campo magnético por cualquier otra fuente, digamos que estamos cerca de un imán o de un conductor por el que transcurre corriente, tenemos el campo magnético y hacemos pasar
una carga eléctrica que se está moviendo, esa carga eléctrica o también una corriente de manera más general, en presencia del campo magnético va a sentir una fuerza. Entonces tenemos esos dos principios. Y lo primero que vamos a ver es esa fuerza de origen magnético. Entonces, esta fórmula para la fuerza magnética es la que se trabaja en el curso, que es la fundamental, y se puede generalizar para el caso de conductores. También vamos a trabajar el de conductores en la tarea, pero también el caso más sencillo, que se puede obtener a partir de esta misma fórmula. Entonces, lo que tenemos acá es la expresión vectorial. Miren que tenemos la flechita arriba del símbolo de la fuerza, para la fuerza que siente una carga que está en presencia de un campo magnético y que se está moviendo a una velocidad v. Entonces aquí entran los dos elementos importantes. Está en presencia de un campo magnético y se está moviendo a una velocidad v. ¿Qué es lo que se está moviendo? Una carga. Cuando se escriba esta expresión, hay que colocar el signo de la carga. Si la carga es negativa, entonces hay que colocarle un menos aquí. Si la carga es positiva, o se coloca el más o no se coloca nada y se sobreentiende que tenemos una carga positiva. ¿Qué aparece? Aparece el primero de varios productos, o sea, el primero de varias maneras de expresar la multiplicación entre vectores. Este es el llamado producto cruz o producto vectorial, que me genera, o sea, se calcula el producto cruz entre dos vectores y el resultado va a ser otro vector. Así que, como dice acá la fórmula, el vector fuerza se obtiene a partir de calcular el producto cruz entre el vector velocidad que tiene la carga y el vector campo magnético, que es el campo magnético en presencia del cual está la carga Q. ¿Ok? Entonces hay que saber cómo calcular ese producto cruz, que así como en la unidad anterior, dependiendo de la situación, va a ser más fácil o más difícil, dependiendo de si tenemos una situación de simetría o no. Entonces, este es el producto cruz entre los vectores velocidad y campo magnético. Recuerden que la carga tiene que ir con el signo. Ello mismo me va a decir cuál es la dirección del campo magnético, si tenemos al final un signo positivo o un signo negativo. Muchas veces la fuerza magnética se expresa con un subíndice B o con un subíndice M. Entonces, el producto cruz, recuerden que me va a generar un vector. Supongamos que vamos a realizar el producto cruz entre los vectores A y B, el vector violeta y el vector verde. Resulta que el producto cruz, el vector producto cruz es un vector que es perpendicular, que es el vector aquí azul, que es perpendicular a ambos vectores. Yo estoy haciendo el producto cruz, miren acá, yo estoy haciendo el producto cruz entre A y B. Entonces el vector resultante va a ser un vector que es perpendicular tanto al vector A como al vector B. Esa perpendicularidad gráficamente se expresa así, con este ángulo aquí recto. Y entre esos dos vectores hay un ángulo. Ellos en general van a tener un ángulo de abertura el uno con respecto al otro, que en este caso se representa por el ángulo teta. Entonces, el primer principio fundamental del producto cruz, el resultado del producto cruz es un vector que es perpendicular a ambos vectores, tanto a el vector A como el vector B. Bien, ahora hay que tener en cuenta que como el resultado es un vector del producto cruz, también podemos hablar de la norma. Y hay una fórmula para calcular la norma o la magnitud o el módulo, que es la que tenemos acá. La magnitud del producto cruz entre dos vectores es igual a, vamos a hacer el producto cruz entre A y B. Entonces es igual a la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector por el seno del ángulo que hay entre ellos dos. Si me están pidiendo solamente la magnitud del vector producto cruz resultante, entonces tengo que saber la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector por el ángulo, por el seno, pues, específicamente por el seno del ángulo del vector, perdón, por el seno del ángulo que hay entre los dos vectores. Recordando que si los vectores A y B son los indicados acá, el ángulo es esa abertura, esa medición de la abertura que hay entre los dos vectores.
Entonces, como se indicaba acá en la figura de la izquierda, o aquí ya en la flecha roja, en el vector rojo, el producto cruz va a ser un vector que es perpendicular a ambos vectores, cuya magnitud del producto cruz pues viene dado por la fórmula que tenemos aquí arriba. Todas son fórmulas, pero es importante que ustedes las tengan a mano y sepan lo que significa. Entonces, una forma de entender de una manera lo más intuitiva posible cuál es la dirección. Ya no vamos a hablar de la magnitud, sino de la dirección de ese vector, porque es importante también para escribir un vector, no solo conocer su magnitud, sino su dirección y su sentido. Para conocer la dirección y el sentido del mismo, se utiliza la llamada regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha, entonces vamos a realizar varios ejemplos acá, es la siguiente. Como vamos a hacer el producto cruz del vector A cruz B, entonces vamos a darle este el número 1 y vamos a darle este el número 2. Primero está el vector A. Entonces lo que hay que hacer es, con la mano derecha, estiramos los 4 dedos diferentes, el índice, el, el medio, el anular y el meñique, o sea, los 4 dedos diferentes del pulgar de la mano derecha, los estiramos en la dirección del primer vector, en este caso el vector A. Y después vamos a cerrarlos con la mano derecha de manera natural, como lo indican acá estas flechas curvas. Lo vamos a cerrar hacia el segundo vector, que es el vector B. Vamos a cerrar esos 4 dedos de manera natural y hacia donde apunte el pulgar, como es indicado acá por estas flechas más gruesas, hacia donde apunte el pulgar de la mano derecha, con el mismo con el que estamos cerrando los dedos, con la misma mano con la que estamos cerrando los dedos, en esa dirección va a ir el producto cruz, va a ir el vector producto cruz. Entonces, eso es una manera de saber sin necesidad de hacer cálculos, porque también se puede, conociendo la expresión de los vectores, pues también se puede utilizar cálculo vectorial para conocer la dirección. Lo que pasa es que para estos ejemplos de electromagnetismo es mucho más cómodo, mucho más fácil entender la regla de la mano derecha, entender cuál es el sentido de realizar la actividad. Entonces, de nuevo, vamos a hacer el producto cruz entre A y B. Entonces, el vector 1 va a ser el vector, el que me encuentro primero de izquierda a derecha, o sea, el vector A. El vector 2 va a ser el vector B. Entonces, estiro los 4 dedos diferentes del pulgar en la dirección del vector A y ahora cierro los 4 dedos hacia el vector 2, que en este caso es el vector B. En la dirección en la que queda apuntando naturalmente el pulgar de la mano derecha, va a ser la dirección del producto cruz, o tal como se explica aquí también en la figura de la izquierda. Hacer el producto cruz entre A y B implica primero estirar los 4 dedos diferentes del pulgar en la dirección del primer vector y luego los cerramos de manera natural. Recuerden que siempre es con la mano derecha. Y hacia donde apunta el pulgar va a ser la dirección del producto cruz. No olvidemos, lo anterior era para la dirección, pero tampoco olvidemos que la magnitud del vector producto cruz depende de la norma del primer vector por la norma del segundo vector por el seno del ángulo que hay entre ellos dos. Entonces hay que tener en cuenta esas dos propiedades del producto cruz, tanto la magnitud como la dirección. Y todo ello porque ese producto cruz aparece en las expresiones para la fuerza magnética, para el campo magnético. Ustedes ya vieron que aparece también, por ejemplo, en el curso de física general, aparece para el torque, aparece para otras cantidades en física, ese producto cruz. Es una propiedad muy importante. Resulta que el producto cruz depende de dónde se ubiquen los vectores, del ángulo que exista entre ellos dos. Entonces, la figura que tenemos aquí a la izquierda es la figura que hemos estado ya viendo en ejemplos. Hasta el momento, lo que pasa es que ahora, si nosotros modificamos la dirección del segundo vector, que sería el vector verde, vamos a tener que, dependiendo del ángulo que exista entre ellos dos, asimismo va a ser la dirección del producto cruz. Pero esa dirección del producto cruz con la regla de la mano derecha se entiende completamente. Entonces, dado que E tiene esta propiedad del producto cruz, que el producto cruz entre B y A es igual a menos el producto cruz,
Entonces se cambia el signo. Cuando yo cambio la posición entre los vectores, tengo que colocar un signo menos. Ello quiere decir que el producto cruz es un producto, una operación anticonmutativa. Entonces, por ello tenemos acá escrito debajo que el negativo de A cruz B es igual a B cruz A. Diferente a lo que ocurre, por ejemplo, con los números, que sí son conmutativos. La multiplicación entre números, no importa el orden de los factores, el resultado es el mismo. Pero para el producto cruz no. Por ello, es importante saber cómo utilizar la regla de la mano derecha. Se expresa entonces esa anticonmutatividad de esta forma vectorial. A cruz B es diferente a B cruz A. De hecho, es igual al negativo. B cruz A es igual al negativo de A cruz B. O sea que va en el sentido contrario. Es muy importante entonces, como ya se expresó en la diapositiva anterior, que hay que saber utilizar la regla de la mano derecha. Entonces, si vamos a hacer ya aquí escribiendo la fórmula para la fuerza magnética, supongamos que tenemos acá dos planos, ¿cierto? Figura de arriba y figura de abajo. Supongamos que tenemos los vectores como lo que aparece en la fórmula son los vectores velocidad y campo magnético, hay que expresarlos. Entonces el vector verde va a ser el vector velocidad suponiendo una carga puntual. Entonces tenemos una carga puntual acá expresada por esta esfera naranja que se está moviendo a una velocidad indicada aquí por el vector verde. Y está en presencia esa carga, está en presencia de un campo magnético indicado por el vector azul. Si ustedes hacen el ejercicio con la mano derecha, para tratar de indicar hacia dónde va el vector resultante, ustedes al estirar los cuatro dedos en el sentido del vector verde y cerrarlos con la mano derecha naturalmente hacia el vector azul, verán que el pulgar les va a apuntar hacia arriba. Mientras que si invertimos la velocidad de la carga, invertimos la dirección de este vector, entonces ahora con la mano derecha de manera natural, al cerrar nosotros los dedos, nuestro pulgar va a apuntar hacia abajo. Entonces, depende nosotros de dónde ubiquemos, hacia dónde se esté moviendo la carga, y tenemos que cerrar siempre por el ángulo menor a 180 desde el primer vector hacia el segundo vector. En estos ejemplos ustedes lo pueden ver de manera gráfica. Por el ángulo menor a 180, como se indica acá en esta figura de abajo, si cerramos los cuatro dedos diferentes al pulgar, desde el vector verde hacia el vector azul, nuestro pulgar va a apuntar de manera natural hacia abajo. Y no olvidemos, por favor, que la magnitud del producto cruz, en este caso para la fuerza magnética, viene dada por esta expresión. La magnitud del primer vector por la magnitud del segundo por el seno del ángulo que hay entre ellos dos. Y como aparece en la fórmula, aparece la carga, que es un número, entonces se mantiene ese número. Y esa es la fórmula. Entonces, si de pronto en un ejercicio ustedes le están pidiendo la fuerza solamente la magnitud, esta es la fórmula que tienen que utilizar. Se debe conocer la magnitud de la velocidad, la magnitud del campo magnético, el ángulo que hay entre ellos dos y el valor de la carga. Y con eso pueden calcular la magnitud. La dirección sí viene dada por la regla de la mano derecha. Aquí simplemente debido a que en la fórmula aparece un Q, recuerden que lo que les dije, aquí en la letra Q, si la carga es negativa, entonces hay que colocarla como menos Q. Y este menos significa que se invierte el signo del vector. Entonces siempre respetar los signos, saber qué tipo de carga es con la que se está trabajando y con ello vamos a poder determinar de manera clara e idónea, poder determinar la dirección del vector fuerza en este caso. El campo magnético en el Sistema Internacional de Medidas se mide en Tesla. Esa es la unidad en el Sistema Internacional, o sea que para reportar un campo magnético se reporta en esta unidad, donde un Tesla es una magnitud compuesta
es igual a un newton sobre amperio metro. Recuerden que amperio es la unidad de corriente eléctrica, newton la unidad de fuerza y metro la unidad de longitud. Eso es un Tesla. Aquí lo que se indica básicamente es que hay otra unidad llamada el Gauss, puesto que normalmente un Tesla puede ser una magnitud grande, una magnitud de campo magnético grande. Entonces, a veces, como se manipulan campos magnéticos tan pequeños, se utiliza una unidad que es más pequeña, pero comúnmente se habla de Tesla. De todas formas, es importante tener acá presente que existen otras unidades, así como para otras cantidades físicas existen varias unidades. Lo que les había mencionado en la figura donde se mostraba el campo magnético terrestre es que, así como para los campos eléctricos se utilizaban las líneas de campo eléctrico que permitían determinar de una manera más o menos cualitativa cómo era el campo eléctrico alrededor de una distribución de carga, pues así también tenemos para los campos magnéticos. Recuerden que entre más cerca estén las líneas de campo magnético, se está hablando de una región donde el campo magnético es más intenso. Entre más alejadas estén, entre menos densidad de líneas exista, pues vamos a tener una región donde el campo magnético en este caso es más débil. Las líneas de campo magnético sirven para determinar que en cada punto de ellas el campo magnético alrededor en este caso del imán, el campo magnético es tangencial. Entonces son algo cualitativo, pero más o menos permite extraer cierta información, como por ejemplo que dentro del imán el campo magnético es más fuerte, que hay regiones donde hay menos líneas de campo magnético que en otras, entonces el campo es más débil. Entre más alejado del imán estemos, vamos a tener un campo magnético más débil. Siempre para los imanes se va a tener polo norte y polo sur. No existe el llamado monopolo magnético, donde aquí arriba tenemos un ejemplo del monopolo eléctrico, o sea, tenemos una carga y se genera campo eléctrico, se puede generar a partir de esa única carga, mientras que el campo magnético no se puede generar solamente a partir de un polo norte o de un polo sur, puesto que de hecho no existen. Entonces, todo campo magnético es generado por una fuente de campo magnético que si tenemos, por ejemplo, un imán, entonces es un imán permanente, una fuente de campo magnético que no corresponde, o por lo menos de manera macroscópica, a una corriente. Recuerden el concepto de línea tangente a una curva. Entonces, aquí la línea L, aquí la línea en azul, es tangente a la curva roja que tenemos aquí abajo en el punto P, puesto que solamente lo que se está representando acá toca la línea L a la curva. A esta curva la podemos llamar, vamos a llamarla S. A la curva S solamente la toca en el punto P. Entonces el campo, la línea de campo magnético indica en este caso, si se representa por estas líneas que tienen esas direcciones acá indicadas, que el campo magnético es tangente a esa curva S en ese punto y tendría esta forma, tendría esta dirección. Lo mismo que para el campo eléctrico. Ahora, otro principio muy importante, por favor, tener en cuenta que la fuerza magnética nunca va en la misma dirección del campo magnético. Entonces es erróneo si nosotros hacemos una equivalencia a lo que teníamos en el caso eléctrico, puesto que en ese caso la fuerza eléctrica iba a ir en la misma dirección del campo eléctrico. En esta situación no. Lo correcto es lo que tenemos aquí debajo. Si tenemos, por ejemplo, campo magnético sobre un plano, las flechas azules, tenemos una carga moviéndose en la dirección de la flecha verde, entonces la fuerza magnética es perpendicular. Recuerden que viene de un producto cruz. Entonces la fuerza magnética es perpendicular tanto al vector verde como al vector azul, a la velocidad como al campo magnético, la fuerza magnética siendo la flecha roja. Entonces es muy importante que por favor lo tengan en cuenta. Existen diferentes maneras de obtener campos magnéticos y lo ideal es obtener campos magnéticos que se puedan caracterizar, que yo sepa que son homogéneos en ciertas regiones del espacio. Una manera puede ser partiendo un material magnético y mirando en regiones muy pequeñitas vamos a tener campo magnético más o menos homogéneo. Y homogéneo significa que las líneas de campo magnético yo las puedo representar por líneas paralelas.
Pero tal como se los había dicho, no solamente podemos generar campo magnético a partir de imanes permanentes, sino también a partir de corrientes que están atravesando un conductor. Un resultado muy importante y que se debe tener en cuenta para realizar la tarea es que cuando se tiene un conductor largo y recto, como lo que estoy señalando acá con el puntero, las líneas de campo magnético alrededor de ese conductor son círculos concéntricos. ¿Qué son círculos concéntricos? Círculos que comparten el mismo centro, como la figura que estoy acá delimitando. Eso viéndolo desde una perspectiva, pero muchas veces lo más importante se puede extraer sin necesidad de utilizar, por ejemplo, representaciones en perspectiva que puede ser más complejas de dibujar. Por ejemplo, si nosotros analizamos en un plano el conductor, miren que la corriente está siendo representada por estas flechas color violeta. Entonces, si yo quiero representar que un vector está saliendo del plano de la pantalla o de la hoja, de manera perpendicular desde el plano hacia mí, hacia el observador, se representa comúnmente ya sea con puntos o también a veces se representa con el punto pero rodeado de un círculo o solamente con los puntos. Entonces en esta región lo que tenemos es un campo magnético que está saliendo desde el plano de la pantalla hacia mí de manera perpendicular, mientras que las X, porque esta notación ustedes la encuentran en los libros bastante. Las X significan es que el campo magnético, en este caso campo magnético, pero sirve para cualquier tipo de vector, está ingresando desde mí hacia el plano de la pantalla de manera perpendicular. ¿Ok? Saliendo del plano de la pantalla perpendicularmente hacia mí, se representa por un punto. Desde mí, desde el observador, hacia el plano de la pantalla de manera perpendicular, tenemos estas X. Esa es la geometría del campo magnético alrededor de un conductor largo y recto. Ahora bien, la dirección de esos círculos concéntricos, o sea, estas flechas rojitas que tenemos acá, o también las azules para las líneas de campo, vienen dadas de manera intuitiva, es más fácil entenderlo así, por la regla de la mano derecha. En el sentido de que yo cierro los 4 dedos diferentes al pulgar en este sentido, y ustedes lo pueden intentar allí, lo cierran los 4 dedos así, en esta dirección, y ustedes notarán que el pulgar apunta en el sentido de la corriente que está siendo especificada acá. Entonces, eso también para comprender a veces la geometría de los campos magnéticos, a veces solo basta con expresar bien la regla de la mano derecha, que para el caso de los conductores que transportan corriente se utiliza tal como se los indiqué. Entonces, vista desde la perspectiva de nuevo lo que significan las X y los puntos, supongamos aquí a la derecha que tenemos un conductor largo y recto que transporta una corriente I. Ok, aquí tenemos entonces la dirección de la corriente, tenemos el conductor en amarillo y tenemos un plano. Vamos a analizar entonces el campo magnético sobre ese plano. Como tenemos que esa es la distribución de corriente, entonces se puede mostrar que los vectores campo magnético salen por los puntos azules e ingresan al plano por las X. Como los vectores campo magnético son tangentes a las líneas de campo magnético, lo que significa es que esas líneas son círculos concéntricos a lo largo de todo el conductor, y que sean tangentes quiere decir que tocan solamente la curva, en este caso esos círculos, en un punto que interseca aquí al plano. Entonces, en esta figura se ilustra lo que se quería mostrar, lo que significan las X, lo que significan los puntos, y lo que son las líneas de campo magnético, círculos concéntricos, para un conductor largo y recto que transporta una corriente. Pero no solamente se tienen geometrías largas y rectas para los conductores, sino que se pueden tener anillos. A medida que van cambiando las geometrías, van cambiando las líneas de campo magnético. Por ejemplo, aquí tenemos la línea de campo magnético para un anillo. Vemos que en la región central del anillo más o menos tenemos un campo magnético más o menos, algo que se asemeja a un campo magnético homogéneo, que es lo que muchas veces se requiere, un campo magnético conocido.
Resulta que si se colocan varias de esos anillos uno al lado del otro de manera compacta, tal como la figura que tenemos aquí a la derecha, se crea lo que se llama una bobina. Y esa bobina tiene la propiedad de que el campo magnético en su interior es un campo magnético homogéneo. Entre más anillos tengamos, vamos a tener un campo magnético que cada vez es más recto. Vamos a tener menos curvatura aquí para las líneas de campo magnético. Y se genera entonces, cuando tenemos varios anillos juntos de conductor, una bobina. Y más aún, si a esa bobina se le incluye un núcleo de hierro, un material metálico, como por ejemplo el hierro, entonces el hierro tiene la capacidad de que él se puede, y aquí viene otro término, magnetizar. Él puede adquirir propiedades magnéticas. Entonces, el hierro en presencia de un campo magnético adquiere propiedades magnéticas y lo que haría sería potenciar el campo magnético de la bobina. Es utilizar las propiedades de los materiales como el hierro para potenciar el campo magnético generado en este caso por una bobina. Un nuevo ejemplo de lo que significan las líneas de campo magnético. Tenemos a la izquierda una fotografía real y a la derecha lo que tenemos es la representación de lo que serían las líneas de campo magnético entre dos imanes, los polos norte y sur de los imanes. Por convención se establece que las líneas de campo magnético salen desde los polos norte hacia los polos sur. Entonces, recuerden el significado de las líneas de campo magnético. Las agujas de una brújula apuntarían en la dirección tangente a la misma curva. Y si se utilizan limaduras de hierro, las limaduras de hierro, cada uno de esos granitos se puede comportar como la aguja de una brújula en presencia de un campo magnético. Y es por ello que se presenta esta geometría en la distribución espacial de la limadura de hierro, porque cada una corresponde a la aguja de una brújula. Y respetan de manera más o menos, de una manera más o menos precisa, respetan lo que serían las líneas de campo magnético. Entonces vamos a ver unos ejemplitos más brevemente de el producto cruz entre dos vectores. Supongamos que tenemos dos vectores aquí en blanco. Esos dos vectores vamos a obtenerles el producto cruz. Entonces vamos a llamar C al producto cruz. Recuerden la regla de la mano derecha. Tengo que estirar primero los 4 dedos de la mano derecha en el sentido del primer vector, donde el que llamamos el primer vector es el vector que yo me encuentro primero, de izquierda a derecha. Y el que llamamos segundo es el que va después de la X. Entonces, este es el vector 1 y este es el vector 2. Entonces, lo que nosotros tenemos es que estirar los 4 dedos primero en el sentido del vector 1 y después cerramos esos 4 dedos diferentes al pulgar de la mano derecha hacia el vector 2, que en este caso es el vector B. Y si hacemos eso, ustedes podrán notar allí que el pulgar de la mano derecha va a apuntar hacia arriba, de manera perpendicular a ambos vectores. ¿Ok? Entonces aquí tenemos una representación de lo que sería estirar los 4 dedos y luego se cierran. Y al cerrarlos, el pulgar va a apuntar de manera natural hacia arriba. Bien, otro ejemplo, supongamos que tenemos estos vectores L y B sobre el plano y vamos a calcular el producto cruz, indicar la dirección del mismo. Entonces, para ello, para saber la dirección del vector resultante, hay que calcular el producto cruz entre el vector L y el vector B. Entonces, el vector L va a ser el vector 1, el vector B va a ser el vector 2. Así que tenemos que ir nosotros con la mano derecha desde el vector 1 hacia el vector 2. Los 4 dedos diferentes del pulgar los cerramos en este sentido. Inicialmente había que colocar la mano así y después cerrar los 4 dedos desde el vector 1 hasta el vector 2. Y en esa situación el pulgar va a apuntar hacia adentro del plano de la pantalla.
lo que se representa con este símbolo. Es un vector que ingresa perpendicularmente desde mí hacia el plano de la pantalla, lo que se representa con una X. Si hubiese salido del plano de la pantalla el pulgar, entonces había que respetarlo así o respetarlo solamente con un punto. Bien, entonces recuerden que así es que se tienen que girar los dedos. Otro ejemplo, hacer producto cruz entre los vectores U y V. Entonces, suponiendo que gráficamente se representan los vectores como esa figura de aquí abajo, lo que hay que hacer es llevar los 4 dedos diferentes del pulgar desde el que sería el vector 1 hacia el vector 2. Se cierran de manera con la mano derecha, con los 4 dedos diferentes del pulgar, y ustedes pueden notar, ese es el producto cruz, se tienen dos posibilidades porque esos vectores V y U son vectores que están en el plano de la pantalla. Ahí los estamos representando así. Y a menos que me digan lo contrario, se consideran en el plano de la pantalla. Al plano de la pantalla solo hay dos vectores perpendiculares. El vector que apunta desde el plano hacia mí o el vector que apunta desde mí hacia el plano, que ingresan perpendicularmente a la pantalla. Entonces, al realizar nosotros con la mano derecha, al cerrar desde el vector, aquí sería, permítanme corregir, el vector que va a la izquierda es el que nosotros estamos llamando 1. Entonces este sería el vector 1 y este sería el vector 2. Entonces salir desde 1 hacia 2 con los 4 dedos diferentes del pulgar, se puede notar que la dirección del vector producto cruz resultante va desde el plano de la pantalla hacia mí. ¿Qué sería esta situación? Listo, supongamos este ejemplo. Siempre es conveniente en los problemas de física conocer el sistema de coordenadas. Entonces vamos a suponer que el sistema de coordenadas planteado es el que tenemos acá en esta nube, en esta figura o en esta parte de la figura arriba a la izquierda. Ese es un plano de coordenadas, un sistema de coordenadas usual que es dos-dimensional, pero se coloca la parte tridimensional que sería el eje Z. Entonces ese es nuestro sistema de coordenadas que visto en perspectiva nos da la imagen que tenemos debajo. Voy a señalarla acá con una flecha. Segundo. Esa es una imagen en perspectiva de lo que se está representando arriba. Entonces, en esa situación, como el eje Z, estamos suponiendo, en este ejemplo, estamos suponiendo un campo magnético que está ingresando de manera perpendicular al plano de la pantalla. Y ahora, en el sistema de coordenadas, lo que está saliendo desde el plano de la pantalla hacia mí es lo que se llama eje Z. Por ende, lo que vaya en sentido contrario desde mí hacia el plano de la pantalla es el eje menos Z, que también muchas veces se expresa como menos K. Mientras que se define un vector L que va en la dirección de la corriente y cuya longitud o cuya magnitud de ese vector es la longitud L. Esta fórmula, la fórmula que ahorita vamos a ver, se va a utilizar en un ejercicio de la tarea. Entonces, ¿qué son esos vectores K? ¿Qué son esos vectores I? Pues resulta que son los llamados vectores directores, que son vectores unitarios que van en una dirección dada. Se utiliza mucho en física, sobre todo en los cálculos vectoriales, esa notación para las direcciones de los sistemas de coordenadas cartesiano, los vectores I aquí en blanco, J y K. I va en la dirección de X, J va en la dirección de y K va en la dirección de Z. Así que si nos fijamos en esta figura de aquí arriba, tenemos de nuevo el vector campo magnético
va hacia adentro de la pantalla, por lo tanto, la dirección es la dirección menos K. Mientras que el vector L va hacia la derecha. Aquí el sistema de coordenadas me dice que lo que va hacia la derecha es positivo, va en la dirección X. Así que ese es mi vector L. Debido al sistema de coordenadas que tenemos así. X, Y. Todo lo que vaya hacia la derecha va en la dirección X positiva, todo lo que vaya hacia arriba va en la dirección Y positiva. Y me está diciendo además que el eje Z, como yo solamente estoy aquí en el plano, el eje Z está allí en el origen de coordenadas y tal que el eje Z está saliendo desde el plano de la pantalla hacia mí. Bien, entonces por ello se expresan así el vector L, el vector B, es otra manera de expresarlos. Y no olvidar, por favor, que el eje Z va en la dirección K. O la dirección K es corresponde a la dirección dada por el vector unitario, que equivale a la dirección Z, y en este caso la dirección Z está saliendo del plano de la pantalla hacia mí. Bien, entonces en esta situación, cuando ya tenemos los vectores, hacer el producto cruz, una manera para hacer el producto cruz rápida, es cuando podemos expresar todo en términos de los vectores directores, podemos utilizar esta tabla, los vectores IJK. Entonces tenemos que calcular este producto cruz. Vamos a ver si lo podemos expresar de una manera más simple. Entonces no olvidemos, por favor, que hay que hacer el producto cruz entre L y B. ¿Listo? Donde no olvidemos, por favor, que L y B lo expresamos así. Entonces en esta diapositiva voy a escribir el vector L y el vector B. Entonces el vector L es un vector que tiene magnitud L y que va en la dirección Y. Y el vector campo magnético es un vector que tiene magnitud del campo magnético, pero que va en la dirección menos K, hacia adentro del plano de la pantalla. Así que se puede mostrar que ese producto cruz me da este resultado. Y miren que aquí me está dando el vector fuerza. Coloco las magnitudes de los vectores y la dirección resultante. Donde lo que se hizo, lo que tenemos aquí en verde. Hay que hacer este producto cruz. Entonces yo lo que hago es extraer a la izquierda todas las magnitudes y a la derecha me queda el producto cruz. No olvidemos, por favor, que L era el vector L en la dirección y que el vector campo magnético estaba en la dirección K. Entonces el campo magnético es igual al campo magnético en la dirección menos K. Por ello, ustedes observan que aparece acá un producto cruz entre I y menos K. Y entonces ese producto cruz uno se puede remitir a esta tabla. Y en esa tabla se puede encontrar que ese producto cruz es igual a J. En la tabla aparece en esta posición. Necesitamos I y menos K. Entonces me sirve esta parte. Puesto que el signo negativo es indiferente. Entonces yo puedo colocar este menos aquí acompañando a la I o ese menos acompañando a la K. Y entonces utilizo esa fórmula. Por eso me aparece acá como resultado la dirección J, en caso de que me estén preguntando el vector. Como les indiqué en los correos, desde el fin de semana ustedes tienen, en los foros, ustedes tienen unos ejemplos resueltos. Unos ejemplos que son muy parecidos a los 3 primeros ejercicios. Entonces tienen ustedes gran parte de la tarea allí explicada por lo menos en ejemplos muy parecidos, donde tienen ustedes allí esta tablita para los posibles productos cruces que les puedan aparecer.
sobre todo en el ejercicio número 2, que es donde hay que calcular productos cruz para obtener primero el campo magnético y después la fuerza magnética. Entonces los invito a que por favor revisen esos ejemplos si no lo han hecho aún y ya extrapolar esos ejemplos al ejercicio de la tarea les va a quedar mucho más sencillo. Solamente un comentario. Pero entonces de ahí viene el resultado de J, ¿vale? Que es donde se utilizó la tabla para entender cómo es el producto cruz entre I y menos K. Así que este es el resultado para la fuerza. Pero es muy importante hacer hincapié en esto. Por favor, se debe realizar la regla de la mano derecha. Se debe estudiar esa regla de la mano derecha, puesto que ella es esencial para los aspectos vectoriales tanto de esta unidad 2 como de la unidad 3. Ah, y más aún, no olvidemos por favor que recuerden que aparece el seno del ángulo a la hora de calcular la magnitud. Pero como tenemos que el conductor se encuentra sobre el plano de la pantalla y el campo magnético es perpendicular al plano de la pantalla, por ello el ángulo que hay entre ellos dos es de 90 grados. En todas estas situaciones de plano, todo lo que esté perpendicular al plano está a 90 grados y el seno de 90 es igual a 1. Entonces aquí termina la parte que tiene que ver con la fuerza magnética. En la fórmula aparece el campo magnético porque a priori se conoce. Pero si lo que queremos es calcular el campo magnético, entonces hay que utilizar la fórmula de Biot-Savart, la ley de Biot-Savart, donde arriba se tiene una multiplicación y el seno de un ángulo, lo que hace recordar la fórmula para la magnitud del producto cruz. Perdón un segundo. Y ahorita vamos a ver indicaciones para resolver los ejemplos de la tarea, pero es muy importante que ustedes, por lo menos esta indicación de este ejemplo es muy importante. Entender también qué fórmula utilizar en caso de que me estén preguntando qué aspecto, el aspecto vectorial o solamente la magnitud. Entonces, como hace recordar y como luego se demostró, esta fórmula es la fórmula de la magnitud del campo magnético que se mostró experimentalmente a lo largo de la historia. Pero luego se entendió que eso debía depender de un producto cruz. Visto de manera gráfica, supongamos que tenemos una carga, miren que aquí tenemos una carga, quieren coloreémosla aquí de rojo, una carga positiva que se está moviendo a una velocidad v hacia la derecha. Y me están pidiendo obtener el campo magnético en el punto P. Entonces, cuando nosotros nos piden obtener el campo magnético, hay que conocer cuál es el punto donde me están pidiendo calcularlo. Es una información muy importante. Si me están pidiendo solo la magnitud, no necesito el punto donde se esté calculando. Si me están pidiendo solo la magnitud, no necesito conocer la dirección. Necesito conocer la distancia hacia el punto, pero no necesito conocer cómo está orientado él. Este es un ejemplo con varios puntos. Esta carga se está moviendo a una velocidad v y me piden calcular el campo magnético en el punto P. Entonces hay un vector que me dirige desde la carga que se está moviendo hacia el punto P. Es el vector posición, ese vector R acá, de la carga P con respecto a la carga Q. Perdón, del punto P con respecto a la carga Q. Se puede definir el llamado vector director, en este caso un vector radial, que vaya sobre el vector posición, que simplemente sirva para apuntar. Esto debido a que en la ley de Biot-Savart me aparece ese vector unitario, es un vector que tiene magnitud 1, me aparece acá en la fórmula. Entonces, ¿qué es el vector R? Es un vector que se ubica a lo largo de la línea que une la carga que se está moviendo del punto.
Se ubica a lo largo de esa línea y tiene magnitud 1. Así que hay que conocer la geometría del problema a la hora de calcular el campo magnético. Esta es la fórmula que se utiliza. Entonces, eso para el caso de un punto P cualquiera. Pero si ya lo que se necesita calcular, perdón, me devuelvo acá, es el campo magnético en el punto Q, ya yo no voy a hablar de el vector R gorrito, sino que voy a hablar del vector R a gorrito asterisco. ¿Por qué? Porque ya cambió la dirección del punto donde se va a calcular el campo con respecto a la posición original. Y entonces yo ya tengo que hablar de otro vector que sería ese vector verde, pero se utiliza la misma fórmula para calcular el campo magnético. Así que no olvidemos, campo magnético entonces tiene esta forma. Campo magnético es igual a mu sub 0 sobre 4pi. Esto es un número, siempre va a ser un número. Siempre ustedes, ahorita es bueno que lo anoten o que lo tengan presente. Si no lo tienen presente, se va a encontrar en internet. Todo esto es un número. En la fórmula aparece la carga, también hay que indicar el signo positivo o negativo, que me multiplica el producto cruz entre la velocidad y ese vector que yo no conozco la dirección, pero sé que va desde la carga hacia el punto Q. Todo ello dividido, esa distancia hasta el punto Q al cuadrado. Desde la carga hacia el punto Q al cuadrado. Esa es la fórmula. ¿Ok? Entonces hay que conocer todos estos parámetros para obtener el vector campo magnético. Ya si lo que me están pidiendo es la magnitud del campo magnético, entonces de esta misma fórmula yo puedo deducir que yo lo tendría que calcular de esta forma. Mu sub 0 sobre 4pi, que multiplica la carga, todo eso sobre r asterisco al cuadrado, y hay que obtener la magnitud del campo magnético por el vector r. Y esa sería una fórmula para la magnitud del campo magnético. Entonces, normalmente el problema tiene que dar todos estos datos. Todos estos datos tienen que darlos el problema o deben ser constantes universales como el mu sub 0, que es la permeabilidad magnética. Entonces, el problema radica en calcular la magnitud de ese producto cruz. Perdón un segundo. Entonces, esta es la fórmula para la ley de Biot-Savart, para obtener el campo magnético vectorialmente, donde tenemos aquí la constante, la permeabilidad magnética. Esta constante dividida 4pi, o sea, lo que aparece en la fórmula, siempre va a tener este valor, 1 por 10 a la menos 7, y en la unidad del sistema internacional, Tesla metros sobre amperio. Esa es la llamada permeabilidad magnética del vacío, se lee mu sub 0, que ahí tenemos entre comillas cómo se leería, y así como teníamos un epsilon 0 para el caso de la constante eléctrica, aquí tenemos un mu sub 0 para el caso del campo magnético. Y resulta que esas dos constantes, que son constantes de la naturaleza, que son números cuyos valores siempre se van a conocer, ya fueron calculados con un grado muy grande de precisión, son constantes, son valores constantes que surgen de la teoría, están relacionadas de hecho con la velocidad de la luz en el vacío. Y es algo que se entiende en un curso más avanzado de teoría electromagnética cuando se estudian las ecuaciones de Maxwell, que están relacionadas con la velocidad de la luz en el vacío, estas dos cantidades. De hecho, tiene que ver con la relación que hay entre los campos eléctrico y magnético en lo que se llaman las ondas electromagnéticas. Pero bueno, es importante saber entonces que mu sub 0 siempre se va a conocer. Así que en el anexo nos encontramos
En el anexo para la tarea 2, nos encontramos con la misma estructura que para la tarea 1. Nos encontramos con un instructivo sobre cómo determinar el llamado parámetro verde. Es un parámetro que va a estar a lo largo de toda la tarea. Es un parámetro que se determina a partir de los dígitos del documento de identidad, sumando los dígitos, y va a ser único para cada estudiante a menos que exista la coincidencia, y lo cual tiene que probar que la suma de los dígitos son iguales a los de otro compañero. Pero de todas formas es una manera de que se tenga un parámetro también para que ustedes se acostumbren a reemplazar cantidades, a reemplazar parámetros, puesto que eso ustedes lo van a utilizar en muchos cursos a lo largo de su carrera. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos parecidos a los de la tarea. En el primer ejercicio, lo que hay que hacer es acceder a un simulador, pero es un simulador más que todo demostrativo, para que ustedes jueguen un poquito y vean con cuáles parámetros se curva, puesto que en presencia de un campo magnético, una carga en movimiento va a ejecutar, en presencia de un campo magnético que sea perpendicular al plano de la pantalla o al plano de la hoja, la carga se va a mover de manera circular, o va a tender a moverse de manera circular. Entonces lo que se simula acá es que viene una carga de izquierda a derecha, ingresa una partícula cargada, ingresa a la región donde hay campo magnético. Al hacer clic ustedes en este enlace, se les va a desplegar el simulador. ¿Qué hay que realizar? Lo que hay que realizar es hacer clic en Start, básicamente después de modificar acá estos deslizadores que me permiten generar los valores de los parámetros necesarios para obtener el llamado radio de curvatura. Perdón un segundo. En el anexo, entonces se les pide que tengan en cuenta cómo determinar el valor de la carga y además que el resto de los valores los tomen a partir de esta figura que tenemos aquí a la derecha. O sea que igualen estos valores que está aquí a la derecha para la masa, para la velocidad y para la magnitud del campo magnético. Todos ellos se manipulan a partir de estos deslizadores. Ya si ustedes quieren limpiar acá la imagen, entonces le dan clic, perdón, en limpiar la trayectoria. Cada vez que quieran limpiar, le dan limpiar trayectoria. Que ustedes pueden notar, por ejemplo, que si yo cambio el signo de la carga, antes estaba positiva. Invertir el signo de la carga significa invertir la dirección hacia la que se va a mover la partícula. Ahora vamos a cambiar para una carga positiva y vemos entonces cómo hay una inversión. Resulta que esa técnica se utilizaba antes para determinar las cargas de las partículas, puesto que yo sé que si la partícula se deflecta en un sentido o en otro, así mismo va a ser su carga. Entonces la idea es que jueguen con esto y calculen el radio de curvatura y luego, cuando ustedes le dan aquí clic en Show Radius, acá en esta pestaña, en este cuadro para seleccionar, les va a aparecer el radio de curvatura. Pero ese radio es una fórmula ya conocida que ustedes pueden determinar. Aquí vamos a ver la fórmula para el radio de curvatura. Entonces, resulta que se puede mostrar que una partícula cargada en presencia de un campo magnético homogéneo y perpendicular al plano donde se está moviendo la carga, se genera a partir de una fuerza llamada fuerza magnética, que es equivalente en este caso a una llamada fuerza centrípeta. Entonces, a partir de allí, aquí tenemos una figura más clara de los vectores que se tienen y la fuerza hacia donde se dirige siempre como una fuerza centrípeta. Entonces, de hacer la igualación, se obtiene la expresión para lo que sería el radio de curvatura. Al ustedes igualar acá, entonces les voy a colocar aquí la fórmula, les voy a colocar aquí en rojo, pero cambio el color.
Al igualar estas dos expresiones, vemos que aquí aparece un vector velocidad, perdón, una magnitud de una velocidad, una rapidez. Así que yo puedo realizar esta igualación y lo que me genera es que el radio, llamado radio de curvatura, es igual al producto de la masa por la velocidad sobre la carga de la partícula cargada por el campo magnético. Esta es la fórmula que se debe utilizar en ese primer ejercicio. Acá. Con esa fórmula ustedes calculan el radio y luego lo comparan con el que les dio en el simulador. Miremos la fórmula. Pasa por la velocidad sobre la carga por el campo magnético. Y si miramos el simulador, todos esos parámetros, la masa, la velocidad, la carga, el campo magnético, todos ellos se pueden manipular. Entonces la idea es que ustedes hagan el experimento y luego lo comparen dependiendo de los valores que les aparece acá para determinar el radio de curvatura. Es utilizar esa fórmula, no es más que eso. De hecho, en los laboratorios se puede ver cómo se deflectan cuando tenemos un chorro de electrones y está en presencia de un campo magnético dentro de un gas, cómo la trayectoria que describen es una trayectoria circular. ¿Por qué? Porque lo que se está presentando acá en esta foto es algo real que se puede simular con lo que tenemos a la izquierda. Así que esa es la fórmula. La segunda parte del ejercicio número 1 significa visitar otro simulador, pero es básicamente visitarlo. Cuando ustedes accedan al enlace, lo que se van a encontrar es este simulador. ¿Qué es lo que se tiene? Se tiene el principio de un motor DC, llamado motor DC. La idea es que si tenemos nosotros una espira, que en este caso es una espira rectangular, una espira por la que se está indicando acá que se están moviendo electrones, o sea, una espira por la que se está circulando corriente, debido a que hay carga que está en movimiento en presencia de un campo magnético, ella va a sentir una fuerza. Y por ello se dispone esas espiras en presencia de campo magnético de tal manera que se genere la fuerza que se requiera para que gire toda la espira. Y aquí ese movimiento de la espira se convierte en un movimiento mecánico que se puede aprovechar dependiendo de la máquina que se solicite. La idea es calcular, pero ya con una fórmula, simplemente una fórmula que ustedes tienen en los ejemplos resueltos que se les dejaron en el foro, para uno de estos brazos, donde tenemos aquí estos vectores fuerza, corresponde a indicar cuál sería la magnitud de esa fuerza. ¿Cómo se puede visualizar? Perdón un momento. ¿Cómo se puede visualizar? Aquí. Me dan la corriente, me dan la longitud y me dan el campo magnético. Y piden determinar en este segmento de longitud L cuál es la magnitud de la fuerza magnética. Entonces ustedes pueden ver, aquí les voy a mostrar los ejemplos resueltos. Ustedes pueden ver acá lo que sería la fórmula que deben utilizar para el ejercicio 1B, porque solamente están pidiendo la magnitud. Este archivo les recuerdo que está en el foro. Entonces en ese ejercicio 1B es simplemente reemplazar una fórmula, respetando el valor del parámetro verde, el parámetro con el que se inició a resolver el taller, que va a estar a lo largo de todo el taller, de toda la tarea. Entonces ya acá ustedes pueden proceder a grabar el video. Miren que aquí les están haciendo hincapié, como en la tarea anterior. No compartir el video tendrá una penalización de 8 puntos. Compartir un video que no se pueda ver, que no permita visualizarse, corresponde a una penalización de 8 puntos. Entonces es muy importante que ustedes verifiquen cuando
Cuando graben un video, cuando lo manden a YouTube, cuando lo suban a YouTube, envíenselo a un compañero, envíenselo a otra persona el enlace y les piden el favor que se pueden reproducirlo. ¿Por qué? Porque me llegaron hasta varios videos que no se podían reproducir, entonces no es posible darles calificación. Es muy importante entonces que hagan esa verificación cada que ustedes realicen ese contenido multimedia que uno genera enlaces. Siempre verificar ese enlace generalmente en otro computador, pedirle el favor a alguien o en el celular, en otro dispositivo, donde sea, pero verificar que el enlace esté funcionando. Entonces es mostrar muy brevemente en un video que hicieron el ejercicio. En el ejercicio número 2 se tienen dos cargas. Primero, una carga y piden calcular el campo magnético en un punto P. Una carga de movimiento me genera un campo magnético, me lo están pidiendo en el punto P. Y esa carga está ubicada en el origen de un sistema de coordenadas, donde el eje X es la dirección a lo largo de la cual se mueve la carga, dirección indicada acá o hacia donde se mueve, indicado por el vector verde, que sería el vector velocidad. Y ahora miren que el mismo ejercicio está diciendo cuál es el vector R unitario, el vector que va desde la carga hacia el punto donde se va a calcular el campo magnético. Me dan además cuál es la distancia R. Me están dando varios datos del nacional. Varios datos. Me están dando aquí varios datos de esta pregunta correspondiente. Mire, me están dando el vector velocidad. El vector velocidad me lo están dando en términos del parámetro verde. Me están dando el vector posición en términos del parámetro verde, del parámetro que determinan a partir de los dígitos de su documento de identidad. Profe, una consulta. ¿Sí? Ese último parámetro de distancia es multiplicado o se coloca solamente el valor, porque Lo mismo que para la tarea anterior. pero es que Significa cuando... multiplicado, se multiplica entonces ese valor al valor de Sí, la suma de en álgebra cuando se colocan números, y en cálculo también cuando se colocan números al lado de las variables, significa que se está multiplicando. Es una notación, es una convención que se utiliza. Entonces, por ejemplo, acá me está diciendo que 0,002 está multiplicando a lo que les dé, que en nuestro caso, en este ejemplo es 61, lo que les dé el parámetro verde. Ello porque muchos libros ustedes van a tener así el número multiplicando a la velocidad, a la posición, en este caso a lo que sea el parámetro verde. Entonces tengan en cuenta esa notación. ¿Vale? Se sobreentiende que un número multiplicando una letra quiere decir que el número al lado de una letra, sin colocar un símbolo, significa que el número está multiplicando a la letra. Tienen que hacer previamente la multiplicación y además, entre paréntesis, me están dando la unidad que se está manejando. Entonces, siempre pasar a unidades del sistema internacional para hacer los cálculos. Está en milímetros, pasarlos a metros. Está en gramos, pasarlo a kilogramos. Siempre hacer la conversión antes de realizar la operación. Ustedes en los ejemplos resueltos tienen también un ejemplo muy didáctico, muy parecido. Si lo estudian, verán las similitudes y diferencias para obtener lo que sería el campo magnético. ¿En donde? En el punto K. Ustedes tienen bastante información para resolver ese punto. Veamos. Aquí, bueno, entonces esta es la simulación para que ustedes vean el principio de funcionamiento del motor DC. El principio básico, ¿no? Algo muy, muy, muy básico, pero que les da idea de la física que hay detrás del funcionamiento del motor. La fórmula que les mostré es una fórmula que viene del hecho de que cuando se tiene un conductor largo y recto como el que se tiene acá en los brazos de el motor DC de esta espira, entonces se define un vector L, un vector que tiene longitud igual a la longitud del conductor y la dirección es igual a la dirección en la que se mueve la corriente a lo largo del conductor. Entonces se puede mostrar que el vector fuerza, la magnitud del vector fuerza, que en últimas es la fórmula que ustedes van a utilizar,
la magnitud del vector fuerza es igual al producto de la corriente por la longitud del conductor por la magnitud del campo magnético. Esa es la fórmula que ustedes deben utilizar porque no me están pidiendo nada más. Entonces, ya para trabajar este ejercicio número 2 hay que tener en cuenta qué es lo que me están dando. La pregunta es, el campo magnético. ¿Qué datos me dan? Me dicen que es un protón. Con ello ya yo tengo la carga. La carga de protón es un valor que se encuentra en la literatura. Me dan la velocidad y me dan la distancia. Además, me muestran la figura. ¿Qué es lo que me están preguntando? Determina el campo magnético. Entonces me está preguntando el vector campo magnético. De hecho, aquí se está indicando así. El símbolo con la flechita significa que me están preguntando el vector. Tengo que calcular tanto la magnitud como la dirección. Así que la fórmula que debo utilizar es esta. Pero ya en el ejemplo que les envié, los ejemplos enviados, ustedes ya tienen cómo representarlo. Pero no olvidar, por favor, que el vector unitario es un vector que va, el vector director unitario es un vector que va desde la carga hacia el punto P. En este caso, en el caso del ejemplo, aquí me está mostrando cuál es el vector unitario. Además, tenemos ya el sistema de coordenadas. Sabemos que la velocidad va en la dirección X. Sabemos que el punto P está ubicado sobre el eje Y. Sabemos que hay un vector Z. Es un vector, perdón, esa dirección Z es, como es un sistema de coordenadas cartesiano, es perpendicular tanto al vector X como al vector Y. O sea que todo vector perpendicular a ese plano XY va en la dirección Z o en la dirección menos Z, dependiendo de la regla de la mano derecha. Esta es la fórmula que se debe utilizar y no resta más que expresar el vector V, perdón. Ese vector V, de acuerdo a la situación que me está planteando acá el problema, lo puedo expresar como una rapidez, como va en la dirección positiva del eje X, entonces lo expreso así. Y el vector R unitario es un vector que va en la dirección J. Entonces, hacer este producto cruz, P cruz R, es igual a hacer el producto cruz entre este vector y este vector. Por lo que es lo mismo, escribo acá la rapidez, el producto cruz entre I y J. Y nos venimos a la tabla y encontramos que el producto cruz entre I y J es igual al vector K. Entonces, ese es el término que aparece en la parte de arriba para el producto cruz. Aquí tenemos ese resultado. Ya con ello ustedes tienen el campo magnético. Les acabo de hacer esa primera parte. Entonces ya tienen ustedes el campo magnético, tienen que reemplazar pues las cantidades en el sistema internacional. Con eso tienen un número y la dirección va a ser la dirección K. Una vez que se tenga el campo magnético, hay que obtener la fuerza magnética. ¿Y la fuerza magnética cómo se obtiene? La fuerza magnética se obtiene con la fórmula para la fuerza magnética. Solo que no hay que olvidar que aquí la carga es una carga negativa. Entonces hay que utilizar esta fórmula que aparece acá para obtener el vector fuerza magnética, utilizando también esta tabla. Con ello obtienen la fuerza magnética. En el ejercicio 3 es un ejercicio del cual también ustedes tienen un ejemplo resuelto parecido, bastante parecido. Solo que en este caso tenemos dos alambres, pero en uno de los alambres la corriente transcurre desde el plano hacia mí y en el otro desde mí hacia el plano ingresando perpendicularmente.
En el otro ejemplo, en el ejercicio de la tarea, ambas corrientes están saliendo desde el plano hacia mí. Bien, entonces esa es la situación planteada. Perdón, un momentico, me adelanto. No, creo que aquí no está. Es para indicar la situación planteada. Pues permítanme, voy acá. Aquí no se muestra la situación planteada. Pero entonces lo que ustedes tienen que utilizar es la regla de la mano derecha. Recuerden, para los conductores, la regla de la mano derecha, cerrando los 4 dedos, voy a saber cuál es la dirección del campo magnético alrededor de un conductor. Entonces yo coloco mi pulgar en el sentido de la corriente y cierro los 4 dedos de manera natural y ello me va a indicar la dirección del campo magnético. Aquí lo que tenemos son conductores largos y rectos, eso es lo que me está diciendo el problema. Así que la regla de la mano derecha, cuando nosotros tenemos, aprovechemos este espacio acá, cuando nosotros tenemos un conductor que está saliendo, cuya corriente está saliendo desde el plano de la pantalla hacia mí. Entonces, si yo ubico el pulgar apuntando desde el plano de la pantalla hacia mí de la mano derecha, los 4 dedos van a cerrar de manera natural, van a cerrar así. Van a cerrar en este sentido. Así van a cerrar los dedos. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que ver? La situación planteada en el problema, vamos a tratar de hacer el diseño acá rápidamente. La situación planteada en el problema son estos dos conductores que se están representando. Y a lo largo de la línea que los une hay un punto P. ¿Listo? Entonces, hay que utilizar regla de la mano derecha. Entonces ya les dije que el pulgar apuntando en el sentido de la corriente. Entonces el pulgar apuntando en el sentido de la corriente va a indicar que para el campo magnético generado, si llamamos a esta corriente I1, entonces los 4 dedos, aquí coloquémoslo en azul, los 4 dedos diferentes del pulgar de la mano derecha van a cerrar en este sentido. Van a cerrar así. Que en este punto, ese va a ser el campo magnético debido a esa corriente I1. Y se utiliza el principio de superposición, se suman. Ya para la corriente I2, ella va a generar otro campo magnético que ustedes deben determinar utilizando el mismo principio. Regla de la mano derecha y mirar debido a esta corriente I2 en este punto hacia dónde iría el campo magnético, si va hacia arriba, si va hacia abajo, si va en otro sentido. Y entonces, si va en el mismo sentido, el campo magnético debido a la corriente I2 se suman. Si va hacia arriba, se suman. Si va hacia abajo, se restan. Aquí se indica que las distancias de separación son las mismas, solo que, si no me equivoco, en el anexo de la tarea, la distancia de separación es 2 veces psi. Además, la corriente es 2 veces I. Bueno, la corriente sí. Pero entonces acá, para el ejercicio de la tarea, tenemos que hay un 2 acá, que tiene que multiplicar al parámetro verde. ¿Vale? Tengan en cuenta ustedes para la tarea es un específico. Pero la distancia de separación es la misma, que es 2 veces sí y aquí 2 veces sí. Ello porque para esta situación hay una fórmula que permite determinar cuál es el campo, la magnitud del campo magnético.
Entonces, esta es la situación. Bueno, eso ya se los expliqué. Aquí más ejemplos que muestran cómo es el campo magnético debido a un conductor largo y recto. En este caso sería para un conductor cuya corriente está ingresando al plano de la pantalla. Así serían los campos magnéticos en estos 4 puntos. Recuerden que son círculos concéntricos y utilizando la llamada ley de Ampère se puede determinar cuál es la fórmula para la magnitud del campo magnético generado por un conductor largo y recto a una distancia r del conductor. Entonces, esta es la fórmula. La magnitud del campo magnético es igual a mu sub 0 i sobre 2pi por r. 2pi por r. O sea que si tenemos nosotros, utilizamos este espacio acá. Si tenemos este conductor acá, un conductor que tiene la corriente saliendo desde el plano hacia mí, y necesitamos en un punto P dado calcular el campo magnético, pues hay que conocer cuál es la distancia que está entre el conductor y el punto P. Y esa es la distancia R, la distancia que aparece en la fórmula. Conductor por el que tenemos una corriente I, o sea que ya tenemos para calcular la magnitud del campo magnético mu sub 0 I sobre 2pi por R. Hay que conocer la corriente. Si la corriente, si la corriente no es I, sino 2 veces I, entonces ya lo que aparecería acá no sería mu sub 0 I, sino pues se reemplaza. Hay que reemplazar por el valor específico que tiene la corriente. 2 veces I. Dependiendo de la corriente a la que yo me esté refiriendo que me está generando el campo magnético, la magnitud. Pero recuerde tener en cuenta 2 aspectos. La dirección del campo magnético que obtienen con la regla de la mano derecha. Entonces la dirección, regla de la mano derecha. Hay que calcularla tanto para la corriente I1 como para la corriente I2. Saber si Pero se suman. el resultado es la suma de las dos medidas ahí en ese punto, ¿o no? Tienen que determinarlo ustedes, tienen que hacerlo ustedes. Pues es la suma, pero si es negativa, el otro campo, si va hacia abajo, pues la suma de dos números que tienen signo contrario, pues es la resta. Ustedes tienen que saber. Aquí les acabo de hacer media parte del ejercicio. Ya les dije, el campo magnético debido a la corriente I1 va hacia arriba. ¿Qué les corresponde? Conocer ustedes debido a la corriente I2 hacia dónde va el campo. Eso es lo que les corresponde utilizando la regla de la mano derecha, como les expliqué. Y ya tienen la fórmula acá para la magnitud. Y ya con esos dos elementos, ustedes tienen también un ejemplo resuelto. Está más explicado. Un ejemplo resuelto en una situación un poquito diferente, pero no mucho. Un poquito diferente. Aquí se explica cuál es la dirección de los campos magnéticos debido a las diferentes corrientes, cuándo va hacia arriba y cuándo va hacia abajo. Todo eso se explica en este ejemplo. Y al final se indica que el campo magnético total en ese punto, en este ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, lo que había que hacer era sumarlos. Los campos magnéticos debido a las dos corrientes. Entonces, estudien el ejemplo, miren similitudes y diferencias, y viendo, entendiendo este ejemplo, ustedes ya pueden resolver el ejercicio de la tarea. La primera parte del ejercicio. Bueno, aquí tenemos más indicaciones, vamos a acelerar un poquito. Esto también es lo que les expliqué ahorita. Lo que significa en el ejemplo que ustedes tienen allí resuelto, lo que significan que se tengan estos alambres. Entonces, si yo los observo desde arriba, el alambre 1 significa que está saliendo del plano de la pantalla hacia mí la corriente. A eso es lo que yo me refiero, donde el plano es esto gris. Entonces va desde el plano hacia el observador y lo que significa la X, el alambre 2,
Lo que significa la X es que la corriente va desde el observador hacia el plano. Eso es lo que significa. Entonces, de nuevo, si estamos analizando un único conductor que tiene esta corriente, regla de la mano derecha, o sea que los 4 dedos, primero apunto el pulgar de la mano derecha en el sentido de la corriente y los 4 dedos van a cerrar en esta dirección. O sea que si yo analizo el punto P aquí, el vector, como es tangente a la curva, debe ir hacia arriba, en este punto, cerrando los 4 dedos de manera natural en este sentido, porque el pulgar va en el sentido de la corriente. Y ya la segunda parte, deben ingresar, pero también es algo muy rápido, ingresar al enlace. Aquí no lo tengo, pues vamos a intentar abrirlo desde el anexo. Entonces ustedes ingresan. Es lo mismo, solo que aquí la convención es que el círculo rojo significa que está saliendo desde el plano hacia mí y el azul es como la X, que va desde mí hacia el plano de la corriente. Aquí lo que tenemos es lo que se llama un campo vectorial. Son muchas flechas que me indican cómo son los vectores del campo magnético alrededor de de esos conductores largos y rectos por los que circula corriente. Entonces, si yo modifico los valores de la corriente desde el negativo hacia el positivo, en ambos casos va a cambiar la distribución de flechas, va a cambiar la distribución de los campos vectoriales. La idea es que jueguen un poquito con ello y ustedes mismos, es algo que pueden encontrar ustedes muy fácilmente, encuentre cuáles son las condiciones para que en el centro encuentren esto, una situación con campo magnético cero. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cómo deben ser las magnitudes y direcciones de las corrientes? Aquí les está pidiendo la tarea, que deben cumplir las corrientes para que el campo magnético generado por las mismas, no considero otras fuentes de campo magnético, en una posición intermedia entre estas corrientes, que sería el mismo punto P del ejercicio anterior, sea cero. O sea, que ustedes encuentren esta figura. O sea, que en esta región ustedes encuentren esta figura de acá. ¿Vale? Y no olvidar entonces que la situación que se está viendo acá en el plano, aquí visto en perspectiva, es esta. Dos conductores largos y rectos, un punto P que está a lo largo de la línea que los une, en el punto intermedio, y tenemos corrientes que pueden ir en sentido contrario o en el mismo sentido. Que cuando están los dos puntos rojos, las corrientes están saliendo desde el plano de la pantalla hacia mí, puntos azules están ingresando hacia el plano de la pantalla, desde mí hacia el plano de la pantalla. Pero aquí es nada más que ustedes manipulen esos deslizadores y encuentren la condición y lo expresen allí con palabras. También es algo que ustedes en menos de 10 minutos pueden hacer muy rápidamente. El ejercicio 4 es un ejercicio simplemente que ustedes busquen en la bibliografía o en internet y escriban acá fórmulas. O sea, también es un ejercicio que se responde rápidamente porque ustedes tienen ya en internet, tienen todas las fórmulas. Solamente que por favor tengan cuidado al reemplazar las cantidades. Miren que aquí me están dando el símbolo para la carga, me están dando el símbolo para la velocidad, o sea que es 2 veces B, y me dan el campo magnético. Entonces, si la fórmula dice carga por la rapidez, pero aquí la rapidez vale 2 veces B. Entonces deben reemplazar donde va la rapidez, deben reemplazar por el 2 veces B. Que si dice carga con Q minúscula, pero aquí les están pidiendo que coloque la Q mayúscula, donde va la Q minúscula lo reemplacen por Q mayúscula. O sea, son ejemplos, son ejercicios para que ustedes reemplacen cantidades. No simplemente copiar y pegar la fórmula, sino que ustedes analicen un poquitico y coloquen allí las cantidades en la notación que se les está pidiendo. Para ello son estos 5 ejemplos acá, los colocan en estos espacios y después, dependiendo de cómo termine su documento de identidad del número, ustedes deben seleccionar una de las fórmulas y escribir brevemente lo que entiendan ustedes de esa ecuación o lo que ustedes lograron aprender de esa ecuación.
¿De cuál? De la que les corresponda acá de acuerdo a la letra, de acuerdo a su vez del número de identificación. También es algo que no les va a llevar mucho tiempo desarrollar, pero sí tener mucho cuidado al reemplazar acá, por favor. ¿Vale? De hecho, este es otro ejemplo, creo que en el anexo cambiaron un poquitico los, pero es tener en cuenta la fórmula y donde va el radio, no colocar solamente la R, sino que aquí me están diciendo, por ejemplo, el radio es 2R. Entonces en la fórmula donde va la parte del radio colocan ustedes es el 2R. Donde va la rapidez en la fórmula para en el caso de la magnitud del campo magnético, donde va la rapidez no coloquen solamente el símbolo de B, de la velocidad de la rapidez, coloquen 3B, porque eso es lo que les está pidiendo aquí el problema. Y ya con ello, ya vamos culminando. Vamos vamos al último ejercicio, que es donde ustedes deben manipular un simulador, pero también es un simulador muy corto, un análisis muy corto que deben realizar. Si lo tengo aquí precargado. Apenas ustedes hacen clic en el enlace, les va a aparecer, permítanme un segundo, les aparece así. Entonces deben ir acá, a donde dice más Q, más 2Q, más 3Q, deben ir a este botón y hacer clic para que les habilite esta configuración de cargas. Lo que se está simulando son 3 cargas de diferente valor de carga, 3 partículas de diferente valor de carga, donde la partícula que está más a la izquierda tiene la carga más 3Q, la que le sigue tiene carga más 2Q y la última tiene una carga Q. Simplemente que hay una diferencia de carga entre ellas tres. Ellas están en presencia de un campo magnético indicado aquí con las cruces rosadas. Campo magnético que ingresa perpendicularmente desde el observador hacia el plano de la pantalla. Entonces, como esas partículas, miren aquí la flecha negra, se están moviendo o en esta posición están con este vector velocidad, debido a la fuerza magnética, ellas van a ejecutar un movimiento circular, que al darle play, nosotros lo vamos a notar. Todas van a ejecutar un movimiento circular. Cada una de ellas va a describir un círculo con un radio diferente, que depende de sus parámetros, depende de la carga, de tal manera que cada una de ellas va a ejecutar un círculo completo en un tiempo determinado. Si lo quiero detener, le doy pausa, y si yo lo quiero reiniciar, le doy aquí reset. Un periodo es el tiempo que tarda un sistema físico en retornar a la situación inicial. En este caso, para hablar de periodos, sería el tiempo que tarda cada una de estas partículas en volver. Miren que esa partícula comienza en la línea horizontal negra. El tiempo que tarda en retornar a pasar otra vez por esa línea horizontal negra sería el periodo. Entonces, lo que se debe determinar es el periodo para cada una de estas cargas. Es lo que se está solicitando en la tarea. Aquí se está representando. Se debe llenar esta tabla. Es una tabla donde se debe especificar que la carga corresponde a la carga de un protón. Si quieren, revisemos acá. La carga corresponde a la carga de un protón. O sea que si tenemos Q, solamente tenemos la carga de un protón. Es un número que se puede encontrar en la literatura o en internet, la carga de un protón. 2Q multiplico por el número 2, 3Q lo multiplico por el número 3. Se va a suponer que no es que se esté hablando de 3 protones, no. Todas las partículas van a tener la misma masa, para este ejemplo particular, solo que van a tener diferentes cargas. Son partículas que pesan lo mismo, pero tienen 3 valores de carga diferentes. Entonces se debe hacer el cálculo de las cargas acá en esta primera columna. En la segunda columna se debe hacer la división, 1 dividido la respectiva carga. En la columna 3 se debe colocar el periodo que se calcula, que ustedes determinan allí en la simulación,
Y en la otra determinar el radio de circunferencia con la fórmula radio de curvatura, con la fórmula para radio de curvatura. Pero en este no vamos a utilizar la fórmula, sino que vamos a hacer uso, perdón un segundo, vamos a hacer uso que aquí tenemos, entonces también es para despertar el hecho o que ustedes noten que el instrumento de medida, entre comillas, me está dando una división de escala. Entonces, que ustedes noten que me permitiría medir con cierta incertidumbre, con cierta precisión, me permitiría medir cuál es el radio de curvatura. Entonces, que ustedes reporten cuál es el radio que pueden medir por los datos que tienen acá, viendo este como un setup experimental. Entonces, medir el periodo significa, vamos a medir el periodo para la primera y le doy pausa. Más o menos, cuando regresó esta primera partícula a la situación inicial, me da este tiempo. Este tiempo es el periodo. Le voy a dar otra vez play y le doy pausa cuando llega la segunda. Bueno, ustedes lo hacen más preciso. Supongamos que hubiese llegado en el centro aquí a la raya negra horizontal, a la línea negra horizontal. En ese caso, el tiempo es 3.20 segundos, 3.20 segundos. Ese sería el periodo para la partícula de carga 2Q. Y ahora para la de carga Q, entonces le doy play, estoy esperando que llegue, que pase otra vez por esa línea. No, todavía no. Le doy play y lo pause ahí. Entonces el tiempo que me da para esa partícula de carga Q sería 6.28 segundos. Y ahí ya tengo brevemente los 3 periodos. Esos 3 periodos son los que yo reporto acá. Y cuando están dibujados las trayectorias de esas partículas, ahí ya quedan dibujados, se puede determinar también cuál sería el radio. Recuerden que el radio es la distancia que hay entre el centro de la circunferencia, del centro del círculo, a cada lugar de la circunferencia. Entonces ustedes miden cuánto les da con esta medición. Miren que la escala está en metros. Entonces es también para despertar en ustedes también esa capacidad de notar que yo puedo medir el radio de acuerdo a lo que me está reportando aquí el sistema experimental, que en este caso es un sistema experimental virtual. Así, entonces ustedes llenan esta tabla y a partir de los datos de esta tabla, con 3 puntos que tenemos apenas, construyen el gráfico del periodo versus el inverso de la carga. Supongamos, vamos a mirar un ejemplo acá para 2 datos. Supongamos que ustedes midieron para la carga Q este periodo. Espera un poquito. Y para la carga 2Q midieron este otro periodo. ¿Listo? Es algo que se mide allí en el simulador. Bien. Se tiene que la carga de un protón es 1,67 por 10 a la menos 27. Perdón un segundo. No, esa no es la carga del protón. Ya les doy el dato preciso, que es la misma carga del electrón. Es 1.6 por a la 10 a la menos menos 19. 19. Exacto. Aquí el error que se cometió es que se ubicó el exponente, el orden de magnitud, pero de la masa. Entonces aquí, 1.660, 602. Listo, entonces ahí ya está hecha la corrección. Entonces, carga del protón, ¿cierto? Porque una sola carga es una sola vez la carga del protón. Y ahora en esta otra columna se tiene el inverso de la carga del protón, porque es 1 sobre la carga.
Entonces, recuerden, para introducir fórmulas en Excel, coloco el igual 1, igual 1, dividido, si lo van a trabajar en Excel, esta celda. Y ahí ya me da este otro valor. Ahora necesito yo la carga para esta partícula que tiene 2 veces la carga del protón. Entonces en esta celda, ya a partir del valor de una vez la carga del protón, yo puedo obtener y multiplico el valor de esta celda, que es el de una vez la carga del protón, lo multiplico por 2, que ya en el mismo Excel estoy haciendo los cálculos. Y ahora yo puedo, si quiero, puedo arrastrar, o si no confían, entonces pueden hacerlo también a mano. Igual, necesito dividir 1 slash entre la carga. Y les quedaría faltando determinar, pero esos son valores hipotéticos. Ustedes tienen que determinar sus propios valores, pero les van a dar muy parecidos. Para la otra carga, aquí sería multiplicar por 3 la carga del protón y aquí dividir entre Q. Suponiendo que ustedes ya tienen esos valores, vamos a trabajar acá simplemente con 2 puntos, con 2 valores. Entonces, para obtener un gráfico, no olvidemos, le damos insertar gráfico, dispersión, pero no sé por qué aquí. Insertar gráfico, dispersión, listo, que les aparezca así en blanco. Insertar, y aquí en gráficos, dispersión, cuando les aparece en blanco, hago clic. Está apareciendo la opción. Necesito herramientas de gráficos. Voy acá a herramientas de gráficos y le doy seleccionar datos. Entonces ahora vamos a agregar datos. ¿Qué me está pidiendo el problema? Me está pidiendo que calcule el periodo versus el inverso de la carga. O sea que en el eje Y, en el eje Y va el periodo. Y en el eje X va el inverso de la carga. El periodo es la columna B, el inverso de la carga es la columna D. Entonces, en X, selecciono los datos del inverso de la carga, hago clic, y en Y, selecciono los datos del periodo y hago clic. Ahí son simplemente 2 puntos porque tomé 2 datos. Le hago clic en aceptar y en aceptar. Bien, entonces ahí se tienen solamente 2 puntos, pero recuerden para generar la línea de tendencia que tenemos que ir acá al más. Vamos acá donde dice línea de tendencia, hacemos clic acá en la flecha y me voy a más opciones. Está seleccionada la regresión lineal y le doy acá a presentar ecuación en el gráfico. Entonces aquí ya me da la ecuación donde la pendiente es el número que está multiplicando aquí a la X. Entonces ya se tiene con ello la pendiente. Se van a tener simplemente 3 puntos, hacen la regresión de la misma forma en que lo acabo de indicar acá y con ello van a obtener la pendiente. Con esa pendiente, ustedes van a hacer uso de esta fórmula. Y ya aquí les están diciendo, es como si tuviéramos la fórmula de la recta. Vamos a utilizar el espacio que tenemos acá. Entonces, la ecuación de la recta es esta. Y igual a mx. ¿Listo? Vamos a compararla. La ecuación para el periodo versus el inverso de la carga es, voy a escribirlo acá con otro color, semejante a lo que se hizo en el taller pasado. Periodo es igual a 2πm sobre el campo magnético. Bueno, voy a hacer una corrección acá.
que multiplica al inverso de la carga. No vamos a colocar M como pendiente, para no confundirnos, sino que le vamos a colocar la letra P. Le vamos a colocar la letra P. Donde, haciendo un símil, vamos a ver que todo esto es la pendiente. Bueno, entonces tenemos que la pendiente es igual a 2pi por M sobre B. ¿Qué me está pidiendo el problema? Calcule B. Y el ejercicio me está diciendo cuánto vale la masa. Entonces, despejamos B, ya el problema nos da la pendiente. Después de hacer el gráfico tenemos la pendiente, tenemos la masa, se puede despejar B y es calcular eso. Es algo que se resuelve también. Siguiendo el método que les indiqué, se resuelve también de manera relativamente fácil. Y ya con ello ustedes pueden culminar su tarea. Listo, tenemos unos minuticos para preguntas, que ya van a ser las 10. De pronto, ¿qué inquietudes tienen? Profe, yo tengo una inquietud, pero es acerca del laboratorio presencial. El laboratorio va a ser virtual. Para este periodo intermedio, para el periodo 803, va a ser un laboratorio virtual. Yo les estaré en los próximos días enviando indicaciones para la realización del mismo. Ah, ok, profe, muchas gracias. Listo, va a ser virtual, va a ser pues una práctica virtual, tendremos un encuentro, pero va a quedar la grabación también para que por disponibilidad de tiempo no todos tenemos la misma agenda, entonces para que ustedes luego puedan ver la grabación si no pueden asistir allí presencialmente y luego envíen las respuestas, pero sí va a ser virtual para este periodo por cuestiones de tiempo y organización. Ok, profe, muchas gracias. Bueno, ustedes. Profe, nos comparte la grabación de esto, ¿no? Sí, ahorita mismo, pues ella va a quedar en Teams. Pero no tenemos grupo de Teams. Bueno, o si tenemos, no estoy. No tenemos, pero va a quedar allí mismo en Teams, les aparece un chat. No, está bien, pero creo que eso no se elimina por un tiempo, el grupo, la Pero grabación. ustedes la pueden descargar, pero yo de todas formas la descargo y la subo a YouTube. Vale. ¿Ok? Pero ahorita mismo les va al chat que en este momento ya está activo. Al chat de esta reunión les llega la grabación y ustedes, si no me equivoco, tienen permiso para acceder a ella y creo que también descargarla. Pero yo también acostumbro a enviárselas la grabación por YouTube para que sea más fácil el acceso. Y es seguir los pasos ahí con la grabación. Y ya pueden ustedes resolver su tarea. Ya tienen ustedes en el chat las indicaciones para la retroalimentación y para el envío de la actividad final al, al, la mensajería del campus virtual. Bueno, si no hay más inquietudes, voy a detener en este momento entonces la grabación. Y agradezco